ejercicio de cotidianidad diario. Sin embargo, sabemos que el país está atravesando duros momentos, sabemos que la democracia como tal está atravesando duros momentos, y sobre esa base yo quisiera preguntarte y arrancar con esto, ¿no? Que genera preocupación por parte no solamente de la militancia de la Revolución Ciudadana, sino de diferentes agrupaciones, organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, defensores de derechos humanos, Yas Unidos incluso, que ha tenido una posición bastante contraria al correísmo. Bueno, hoy todos a llamar y a defender la democracia, aparentemente, porque los silencios también cuentan. Quisiera preguntarte qué va a pasar con el Partido Socialista. Ayer el expresidente Rafael Correa decía, esto podría ponerse peor, quienes albergan, quienes abrigan, quienes cobijan a la oposición, en este caso al Movimiento Revolución Ciudadana, podrían verse sometidos también a nuevas decisiones que vengan de la Fiscalía, del Tribunal Contencioso Electoral o del CNE. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario más próximo? Muy buenos días, Elena Washington. Qué gusto estar siempre aquí. Un saludo muy grande a la audiencia, que además la fidelidad, digamos, siempre hay que valorarla y agradecerla en todo sentido, ¿no? A los medios de comunicación, que además han sido también atacados, amenazados, que están siendo los comunicadores y periodistas, en este caso ustedes, Elena Washington, también resistiendo a este embate de un gobierno que abandonó totalmente los preceptos del Estado de democracia. Por eso es que cuando nosotros vemos en redes sociales, en la oposición, en algunos actores de la derecha, decir esto no está bien, no es natural, es porque precisamente debemos elegir en qué lado del camino estar, en la defensa de la democracia o en la sumisión de la dictadura. Y eso me parece que es un tema fundamental. Y yo creo que ahí, Elena y Washington, estamos pasando un momento muy particular de la historia ecuatoriana, al menos de los 200 años de la República no se había visto algo así, es decir, no solamente una cooptación de las instituciones, porque ya digamos que en diferentes periodos, incluso cuando la derecha clásica, conservadora, gobernaba este país, teníamos instituciones que funcionaban justamente alrededor de este mandato. Ahora lo que estamos viendo es la instalación de un estado de terror. Y cuando nosotros tenemos la instalación de un estado de terror, quiere decir entonces que la dictadura puede ejercer su poder sobre la población y decidir por la población. Hace un momento Washington decía con absoluta claridad, decía, vamos a elegir, vamos a ir a papeleta y a ver los que ellos quieren que estén presentes en papeleta, no los que el pueblo pueda tener la libertad de elegir. Y ahí está, ya no solamente Revolución Ciudadana, ya han eliminado a Reto, eliminaron a Amigo, ahora van por otras organizaciones políticas. Tenemos alertas muy serias sobre organizaciones políticas que además están consolidadas, es decir, el Partido Socialista, por ejemplo, acaba de cumplir 100 años de vida política en este país, pero además también sobre otras organizaciones políticas. Elena, nosotros después de, antes, cuando ya veníamos hablando el tema de las alianzas con Amigo y después ante la suspensión de Amigo, teníamos y empezamos a recuperar el diálogo con las organizaciones políticas locales y nacionales. Las organizaciones políticas tienen miedo porque están amenazadas, porque les llaman los gobernadores, exgobernadores, operadores del gobierno y les dicen, ojo, pero este es el mensaje, ¿no? Ya sin la RC, todos ustedes tienen oportunidad de llegar a las curules. Ojo, el que abra la puerta al RC le va a tocar la misma suerte. Es decir, es una amenaza y una afrenta a las organizaciones políticas que en este momento están precautelando algo de dignidad de lo que pueda quedar frente a una participación política en un proceso que ya se marca como fraudulento. ¿Y qué hacer, Gabriela, en esta pregunta que es corta pero que creo tiene mucha profundidad? ¿Qué hacer ante el miedo y el silencio? Porque, por ejemplo, la academia no se ha pronunciado. Instituciones centrales que deberían pronunciarse ante esta arremetida autoritaria no han dicho absolutamente nada. Entonces es lógico preguntarse qué hacer ante el miedo y el silencio, porque usted acaba de decir que se ha implementado o está implementándose un gobierno, un sistema de terror, un régimen del terror. Porque además no puedes llamar de otra forma a un presidente o digamos a un junior sentado en Carondelet que juega a ser presidente, que gobierna con estados de excepción, toques de queda y desapariciones forzadas. Desde ahí ya marcamos una pauta muy básica del análisis de lo que está pasando en el Ecuador. Pero además, creo que se instauró por muchos años este tema del correísmo versus anticorreísmo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquiera que estaba en la orilla del anticorreísmo, en algunas clases económicas sociales incluso ganaba un status quo, ¿no? Se convirtió incluso en una moda de una clase social, económica y política de este país.
Y eso lo que hizo fue justamente naturalizar las injusticias. Desde el Trujillato, porque esto hay que ponerle nombre y apellido, desde el Trujillato este país ha vivido una desinstitucionalización acelerada de la que no hemos podido salir. El daño que hizo el Trujillato a este país es parte de las consecuencias que estamos viviendo en este preciso momento. Pero además, tener presos políticos, ver a un alcalde refiriéndome principalmente a Jorge Glass Espinel, de ahí ver a un alcalde en funciones, el alcalde de la ciudad más poblada de este país, Aquiles Álvarez, salir a una atención médica y verle prácticamente en una secuela de tortura que debería ser rechazada por todos, por la academia, por los periodistas, comunicadores, etcétera. Son muy pocas las voces que se manifiestan. Y el asunto es que ese silencio también es obsecuente a que esto siga pasando. Entonces, ¿qué pasa? Te suspenden organizaciones políticas, te encarcelan a las autoridades locales, te suspenden los derechos políticos. Y la gente es como, no, ya lo estamos naturalizando y cotidianizando a un punto insostenible. ¿Qué hacer? Y es lo que nos preguntamos todos los días. Y yo quiero agradecer profundamente a la militancia y a la ciudadanía que de una u otra manera, frente a las convocatorias de plantones ciudadanos, frente a la falta además y a la negativa de dar los formularios para la revocatoria, todo eso se va sumando y la gente se está indignando. ¿Qué es lo que va a pasar con esa indignación? También la gente tiene miedo porque dice, bueno, si ahora salimos a las calles, entonces nos van a toletear, nos van a mandar gas lacrimógeno, nos van a meter presos, en el mejor de los casos, porque ahora hay más de 50 desapariciones forzadas que se estarían investigando en este país con responsabilidad del Estado. Entonces, si juegas a una política securitista donde el militarismo ha hecho gran parte del trabajo de la instalación del estado de terror en las calles, entonces obviamente la gente tiene miedo. Por eso no entregan los formularios de la revocatoria. Y es un análisis aquí muy básico, ni siquiera es que se necesita ser experto. Es decir, si la gente no sale a las calles, ¿dónde se va a manifestar en la indignación? ¿Se va a manifestar en las urnas o se va a manifestar en las firmas? Por lo tanto, entonces no entreguemos los formularios. Tienen pánico a la gente. Tenemos un gobierno que tiene miedo a su propio pueblo porque sabe que lo está rechazando, porque el más del 70% de la población está rechazando al gobierno. Y además no solamente a Daniel Noboa, sino al gabinete tan mediocre que me importista que tiene frente a su pueblo, porque así a mí me dicen, dime una persona de ese gabinete, una persona que valga la pena. Yo les digo, es que no existe, es un gabinete cargado de corrupción, de mediocridad y de usurpación, porque el caso Progen, que es lo más visible que tenemos, es solamente uno de tantos casos que están quedando en la impunidad y que están además haciendo que la corrupción y prácticamente que el gobierno opere como una mafia, es decir, esto se está saliendo de las manos y puede salirse de las manos hasta para el propio gobierno. Y eso es lo que estamos evidenciando con los casos de corrupción. Entonces ahora, obviamente nos toca seguir buscando alternativas, porque no vamos a bajar los brazos. Cuando Elena decía, ¿cómo estás? Como esa pregunta retórica que nos la hacemos todos ya como una práctica cotidiana, también es bueno, digamos, sostener ciertos grados de solidaridad, de humanismo y de esperanza. Porque la única forma en que la dictadura se puede instalar definitivamente es cuando el pueblo pierda la esperanza. Y yo ahora que he estado recorriendo algunos lugares, territorios, la gente claro que está golpeada y tiene miedo, pero también buscan ese camino de esperanza. Y yo no digo quién es la esperanza, sería difícil decirlo en este momento, pero hay que construir una alternativa que sea la esperanza del pueblo ecuatoriano. Y ahí nadie baja los brazos y todos desde nuestros espacios tenemos que sumar para mantener, esto es más allá de una retórica, una frase, una llama de esperanza viva. Ahí es donde tenemos que encontrarnos, los que defendemos la democracia, los que defendemos a los seres humanos, el humanismo, la vida antes que nada. Por eso es que decimos cualquiera menos ADN, porque ADN es la muerte, porque ADN es la dictadura, porque ADN es la usurpación del pueblo ecuatoriano. Del otro lado tenemos que estar quienes defendemos profundamente la vida en todas sus formas. Y ahí nos encontraremos en las calles, en las plazas, en los mercados, en los medios de comunicación alternativos, digitales, en los medios de comunicación públicos que ya prácticamente son escasos, salvo por contarnos quienes estamos quedando de este lado de la orilla. Pero cada voz tiene que tener esa valía y yo en ese sentido quiero decir, ahí es donde nos unimos, donde buscamos esperanza, porque no todo está perdido.
y tenemos que salir adelante con esto. Gabriela, pero si algo nos ha enseñado el poder es que los escenarios cada vez se pueden poner peores y que tenemos que prepararnos para aquello. ¿Ustedes cómo se están preparando para el escenario de si se impide, por ejemplo, establecer alianzas? ¿Acudirán a instancias internacionales? ¿Ha habido acercamientos, preocupación de instancias internacionales con estas denuncias múltiples que han realizado no solamente ustedes como Revolución Ciudadana, sino, insisto, distintas organizaciones, incluso defensoras de derechos humanos? Sí, en efecto, hace 2 meses más o menos, una delegación nuestra conformada por asambleístas fueron a Washington, estuvieron en la OEA, Naciones Unidas, CIDH. Bueno, decir que la Revolución Ciudadana tiene un expediente abierto en la CIDH y en la OEA de 8 años, que han sido denuncias permanentes que hemos estado realizando, porque recordemos rápidamente, esto cada vez se ha ido cada vez más profundizando y radicalizando, pero son 8 años que hemos vivido esto, ¿no? Encarcelamientos. Cuando nos robaron, porque no hay otra palabra para decir, Alianza País después de la ruptura con Moreno, pasamos a Centro Democrático, luego tuvimos UNES, luego Compromiso Social, luego la Revolución Ciudadana, luego Amigo, y ahora hay que ver qué más se van a inventar para proscribirnos y evitar que estemos en la papeleta. Entonces, todas estas afectaciones a la democracia están en los expedientes que permanentemente alimentamos en los organismos internacionales. Es más, en este caso express de suspensión de Amigo, porque fue en 48 horas que se suspende un partido político en pleno calendario electoral, hemos tenido ya acercamiento nuevamente con la OEA, hemos tenido ya acercamiento con instancias de la Unión Europea, es decir, hay una red que ya se ha ido construyendo justamente por la necesidad de estar en una permanente denuncia de lo que está pasando en el Ecuador. ¿Por qué no pasa algo? Que es nuestra pregunta. Primero, el sistema multilateral está absolutamente debilitado. Segundo, el mundo está caotizado, ¿no? Tenemos guerras, tenemos un genocidio televisado todo el tiempo, que además ha sido también naturalizado, lo cual es horroroso para la historia de la humanidad. Tenemos guerras, tenemos invasiones, por lo tanto, en el panorama mundial, obviamente Ecuador está ahí, también batallando porque se nos mire y porque hay una voz internacional. Ahora, no todo está perdido en el sentido de decir también que Daniel Noboa ha perdido muchísimo en el escenario internacional, que es donde inició a instalarse, es decir, a él no le importa el pueblo ecuatoriano y lo ha demostrado varias veces, pero sí le importa su imagen a nivel internacional. Y a nivel internacional cada vez se ve mermada esa imagen, empezando por el mismo que espera la palmadita. Daniel Noboa hace todo para esperar la palmadita en la espalda de Donald Trump. Hasta el momento de hoy no ha habido una sola reunión bilateral entre Donald Trump y Daniel Noboa, lo cual ya establece un grado también de desconfianza en el tema del gobierno de Daniel Noboa. Entonces, en ese sentido, hay un escenario internacional y regional que lo vamos a seguir confrontando, enfrentando, denunciando, y ahí están los organismos internacionales. Y ahora también varios de nuestras autoridades a la reelección, candidatos, candidatas, etcétera, también están analizando llegar a la CIDH porque se está afectando de manera directa su derecho político y además irrumpe muchos de los tratados internacionales. Así que bueno, ese trabajo internacional lo vamos a seguir haciendo, pero lo más importante es aquí, porque digamos, mientras eso pasa, las omisiones o lo que se puede hacer de esos organismos también están irradiando en la realidad del pueblo ecuatoriano. Y lo decías, Elena, con absoluta claridad cuando iniciamos. El pueblo ecuatoriano está viviendo una crisis multidimensional, una crisis que además se va profundizando ahora con una crisis política que te da una inestabilidad brutal, es decir, la inversión. Aquí lo que debemos entender es que hay algo muy sencillo. Para que haya desarrollo económico necesitamos inversión, tanto del sector privado como del sector público. Cuando hay inestabilidad jurídica de todo tipo y estamos en crisis, la inversión se detiene. Por lo tanto, no hay inversión en este país que pueda llegar ni siquiera de lo público, que está aniquilado el sector público, y de lo privado no se va a invertir un solo dólar en un país que no da estabilidad jurídica. Todo esto que está pasando aumenta el grado de inestabilidad jurídica en el país. Por lo tanto, ¿hay quienes se ven perjudicados? Primero, los empresarios. Y ahí sabemos que también hay un gran sector de empresariado nacional que ya está colapsándose por la falta de política pública y de protección del propio gobierno, porque aquí nadie se cuida solo y el Estado tiene ese rol fundamental. Entonces ya hay un sector empresarial muy molesto con las políticas del gobierno o con la falta de atención del gobierno, y no se diga el tema de lo que afecta a la crisis de salud educativa, etcétera. Tú decías, ahora van a tratar el tema del museo. Yo soy activista cultural, venimos de ese espacio. ¿Cuánto no daría por tener un nuevo museo de la ciudad? Pero si a mí me dicen en este momento, con perspectiva de estadista, de Estado, de
promover el bien común, por favor, esos millones que se van a gastar en el museo deberían estar en los hospitales cubriendo medicina. Pero las prioridades son otras y están en los grandes negociados de la oligarquía de este país. Eso es lo que estamos combatiendo. Ahora, los niveles de aceptación del presidente Noboa, como usted señala, están muy bajos. Es decir, 70% de la población está inconforme, lo rechaza, cuestiona las políticas gubernamentales. Pero, ¿qué está faltando en términos de una lectura sociopolítica por parte de la gente o de la oposición política precisamente para vertebrar respuestas cualitativamente mejores, que permitan organizar ese descontento? No se ve eso. ¿Qué es lo que está incidiendo, digo, sociológicamente para que no pase aquello? Miren, a mí me parece, yo insisto mucho esto, nos hace falta mucho desde los sectores, y esto es un llamado a las organizaciones políticas y sociales principalmente. Necesitamos pedagogía popular. Exacto. O sea, mientras no salgamos a las calles, al barrio, a la plaza, a hablar de lo que está pasando, a hacer pedagogía, la población, ¿qué es lo que ve? Todos los días los grandes medios monopólicos, todos los días volviendo a marcar un tema de necesidad de ratificar el correísmo, anticorreísmo, que cada vez es más débil porque ya no hay por dónde ir, es decir, ya no existe esa separación, es decir, ahora ya no es entre correístas y anticorreístas, es entre demócratas y entre los que están defendiendo la dictadura. Y en ese sentido es donde elegir ponerte. Y la gente está viviendo en carne propia lo que está pasando en la economía real de este país. Por lo tanto, este es el momento en el que la conciencia y la pedagogía te permita cambiar justamente ese grado de percepción de una realidad. Cuando decimos es que hay que ir a la razón, y que todos creemos que tenemos un sentido de la razón. El asunto es que ahora el sentido común es el menos común de los sentidos. Te han instaurado una matriz retórica y discursiva donde estamos asumiendo o aceptando lo absurdo, como por ejemplo una suspensión por orden de un fiscal de una información reservada en la que te cancelan a partidos políticos en pleno calendario electoral. Eso en cualquier otro lado es absurdo. Ahora yo lo estaba hablando con amigos y amigas de América Latina y me decían, ¿qué carajo está pasando? ¿Por qué están permitiendo esto? Bueno, es que a ese nivel de la retórica y del discurso hemos llegado, y si no rompemos ese nivel de la retórica y del discurso, se va a seguir naturalizando. Entonces ahora, ¿cuál es el rol de las organizaciones sociales, de los dirigentes, que además en este país hay más de 300 dirigentes judicializados? ¿Cuál es el rol entonces de la dirigencia política, social y del activismo de los derechos humanos? Es hacer pedagogía popular y es hacer que este sentir no lo tengamos justamente en una esfera de la política, sino que se sienta realmente y que podamos debatirlo. Y yo creo que cada vez es más real cómo expresar, cómo hacer expresar eso. Esos son los caminos que tenemos que buscar. Insisto, por eso es que el gobierno tiene miedo. No crean que no. Que el gobierno juega a implementarnos un terror de Estado, pero sabe que eso no dura para siempre. Y el gobierno tiene miedo porque sabe que está generando justamente una olla de presión, porque ya el pueblo es el que no da más. Vamos a pedir disculpas a nuestra audiencia. Tenemos muchísima interferencia y tenemos muchas llamadas telefónicas precisamente preguntándonos qué está pasando con la señal de radio, qué pasa también para quienes nos siguen por YouTube con nuestras cámaras, porque están temblando. Hay una constante vibración. Exactamente. En los exteriores de la radio hay maquinaria pesada. Están trabajando precisamente en las calles para mejorarlas. Hay trabajos viales importantes que redundarán en beneficios para la ciudad. Hay que tener paciencia, queridos amigos y amigas. Hay que tener paciencia, queridos vecinos. Hay un poquito de interferencia, en efecto, yo escucho por el retorno que se está yendo y viniendo la señal, incluso los micrófonos están vibrando. No es un boicot, tranquilos, no es un boicot, es el trabajo que está realizando el municipio de Quito en los exteriores de esta casa informativa, así que les invitamos a tener paciencia. Gabriela, qué importante escucharte y qué importante escuchar lo que nos dices. Solamente una reflexión, yo creo que sí, en efecto, hay una crisis multidimensional que vive el país, pero nos ha acostumbrado, y esta es la trampa del neoliberalismo, ¿no? Nos han acostumbrado a exigir lo básico. Tenemos que exigir salud, en efecto, educación, pero también cultura. Yo creo que es importantísimo darle una relevancia fundamental, sustancial a la cultura, que no nos pongan en la paradoja de tener que escoger educación, salud o cultura. Ambas, o las tres, o todas son importantes, y creo que esa debe ser la reflexión para nuestra gente. Yo quisiera preguntarte, tú has dicho en reiteradas ocasiones en las últimas entrevistas que te he escuchado que están garantizadas las candidaturas de Quito, de Manabí, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con los cantones más pequeños, con los territorios que no están circunscritos a las grandes ciudades, a las grandes provincias del país? O sea, indiscutiblemente frente a lo que nos pasa, lastimosamente, hay compañeras y compañeros que quedan fuera de papeleta. No queremos que eso pase.
No quisiéramos que eso pase, no está bien que eso pase, partamos desde ahí. Nosotros cuando arrancó y cuando adelantaron el calendario electoral y arrancó este proceso, ya habíamos dicho, empezamos un proceso electoral fraudulento, porque el fraude no solamente se ejecuta en las urnas o en el conteo, estamos ante un proceso fraudulento. Primero, con autoridades del CNE, del TCE, que llevan más de 8 años sentadas en su curul, herencia del Trujillato. Nadie los ha elegido, nadie les pidió que estén ahí, simplemente se prorrogan en sus actividades. O ahora viene la renuncia de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral al órgano electoral, Diana Tamain. La historia sabrá ponerla en el lugar en el que le corresponde. Fue una de las artífices de la instalación de la dictadura y de la ruptura democrática en este país. Ahora vayamos a algún rato nos enteraremos o no las razones reales por las que se separa del Consejo Nacional Electoral. Entonces, con autoridades que además han sido absolutamente obsecuentes al tema de las falencias y de la ruptura democrática, con partidos suspendidos, con proscripción política, candidatos y candidatas, estamos en un proceso fraudulento. Ahora, dentro de este proceso, ¿por qué estar? Y esto se ha dado también un debate y hay muchos compañeros y compañeras que nos dicen, ¿por qué participar? Y yo les digo, es que una elección no es el todo de la democracia. Tenemos que trabajar en lo que decíamos antes, principalmente en la organización popular, en la organización de base, porque lo que está en disputa es un país y un modelo de desarrollo. Pero en ese sentido, una elección, incluso esta elección de gobiernos locales, es una herramienta importante para empezar a cambiar la correlación de fuerzas políticas en este país. Y nosotros apostamos al cambio desde lo local, al cambio desde el territorio. Lo hemos hecho siempre, lo hicimos cuando fuimos gobierno y lo hacemos en oposición, es decir, los territorios son nuestra prioridad. Y en ese sentido, cuando podamos defender que un gobierno local pueda brindar otro tipo de desarrollo, de alternativa, pues ese también es el reto que tenemos como organización política. No es tan fácil esto, pero después de la suspensión de la Revolución Ciudadana, buscamos alternativas para poder presentarnos. Se presentó principalmente Amigo, ahora organización política que está suspendida, en el mismo modus operandi en la que nos suspendieron a la Revolución Ciudadana. Valga decir, hasta el momento de hoy, que estamos 21 de julio, el movimiento fue suspendido en marzo, el 4 de marzo. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna notificación de que la Revolución Ciudadana esté inmersa en un proceso de investigación, ¿no? Particularidades de los procesos. Un proceso absolutamente ilegal. Ahora, hay varias organizaciones políticas que después de esto, con las que ya veníamos trabajando una serie de alianzas territoriales, pero que se radicalizan después de la suspensión de Amigo. Es decir, hay varias organizaciones políticas que dicen, esto no está bien, y si esta organización política puede ayudar para que cuadros de la Revolución Ciudadana estén en papeleta, lo vamos a hacer. Y eso es lo que estamos trabajando en este preciso momento. Entonces hay varias organizaciones políticas que a nivel local, cantonal, provincial y nacional están acogiendo las candidaturas de la Revolución Ciudadana. Eso también complejiza el asunto, porque recordemos que tenemos 15 días de campaña. Entonces el asunto de decir, ¿en qué cantón? Si en el cantón 1 hay que votar por la lista 1000 y en el otro por la 2000 y en el otro por la 3000 y etcétera, va a haber una confusión. Eso ya, como yo digo, ya será materia de los expertos de comunicación. Lo que no podemos es naturalizar que esto pase. Y en ese sentido, seguir denunciando que estamos frente a un proceso fraudulento, que estas son las condiciones en las que vamos a seguir buscando participar para no darle gusto al poder de turno, porque el poder lo que está haciendo es justamente no competir con la oposición, está eligiendo quién quiere que vaya en papeleta, y eso irrumpe el derecho fundamental de la democracia de elegir y de ser elegidos, y sobre todo el pueblo ecuatoriano de tener una alternativa en las urnas. Así que así estamos garantizando de una u otra manera que varias localidades puedan permanecer en papeleta, ya sean las ciudades grandes, las ciudades pequeñas. Digamos, en esto no hay tanta distinción de la importancia electoral de la población, sino donde podemos anclar las candidaturas de la Revolución Ciudadana y donde también podemos encontrar aliados y aliadas que sin ser de la Revolución Ciudadana también están en la lógica de la defensa de la democracia. Entonces esto ya va más allá de la Revolución Ciudadana, ya es una disputa y una sobrevivencia del modelo de país, insisto, que queremos tener. Por eso las consignas son absolutamente claras: cualquiera menos ADN. Y esto marquémoslo bien y difundámoslo, cualquiera menos ADN, pero también decidir en qué lado de la orilla nos situamos, en la defensa de la democracia o en la sumisión frente a la dictadura. Una última cosa, rápidamente, porque el tiempo se nos agota, Gabriela. ¿Qué pasa qué pasará si es que quienes les han abierto las puertas también son proscritos? Y dos, al parecer el plan es proscribirlos definitivamente, porque si no participan en las elecciones de concejalías, por ejemplo, el CNE va a tener el argumento para decir,
eliminado la Revolución Ciudadana para siempre. O sea, desde ya advertimos. O sea, esta jugada es para habernos arrebatado, o sea, nos cancelaron a la Revolución Ciudadana. Ellos dicen, no, están suspendidos 9 meses. No, nos cancelaron. Porque el momento en que se levante la suspensión del CNE, habrán pasado las elecciones y por lo tanto no tendremos el porcentaje de votación necesario para sobrevivir. Por lo tanto, estamos cancelados. ¿Ya? Y esta es una gran diferencia porque en varios medios me he encontrado con esto que dicen, pero es que ustedes hicieron lo mismo. En el 2014 se cancelaron no sé cuántos partidos. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Después de estas elecciones, vamos a ver que el CNE va a tener que tomar la decisión de cancelar muchas organizaciones políticas que no llegan al porcentaje mínimo. La normativa lo dice, el Código de la Democracia lo dice. Ahora en el Ecuador hay más de 230 organizaciones políticas. Uno dice, ¿de dónde salieron tantas organizaciones políticas? Bueno, para garantizar la permanencia como organización política, tú debes tener un porcentaje de votación. Antes lo que se tenía era la famosa llamada tarjeta amarilla. Entonces, pasabas una elección, si no cumplías el porcentaje, tarjeta amarilla, tenías una elección más para recuperarte y si no te recuperabas, se cancelaba la organización política. Eso pasó en el 2014. Este no es el asunto, porque nosotros somos la mayor fuerza política de este país, somos donde tenemos el mayor electorado, entonces no es cuestión de porcentaje y de cumplimiento. Esto es una proscripción política basada justamente en un aniquilamiento de una fuerza opositora y en ese sentido un montaje judicial que además nadie conoce, porque como tiene el carácter de reservado. En la Asamblea Nacional nuestra bancada ha intentado múltiples veces, tanto para la Revolución Ciudadana y el día de ayer en la sesión del Pleno, de presentar un cambio del orden del día, para que la Asamblea declare o pida el levantamiento de la reserva de la información de los casos. ¿A quién más le conviene que esto se clarifique? Al pueblo. Y debería importarle al gobierno, para que vean supuestamente que tienen la razón, pero no dan paso. Quieren mantener la reserva de la información porque quieren mantenernos justamente sin saber qué mismo es lo que están supuestamente investigando, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estamos hablando de lo mismo y el porcentaje, por supuesto, que hace que ya sin tarjeta amarilla de manera ipso facto, hay organizaciones políticas, entre ellas la Revolución Ciudadana, lista 5, que será cancelada. Como nosotros decimos, no es primera vez que nos pasa y no es que nos hemos naturalizado, por eso seguimos denunciando, pero el asunto es que no vamos a permitir que esto anule toda una fuerza política que va más allá de un número, de un color o de incluso participar en papeleta. La Revolución Ciudadana es un proyecto y una fuerza política que está en el barrio, en el mercado, en las plazas y por eso gracias a la militancia y gracias a la ciudadanía que todavía confía que hay una alternativa real, posible y factible en este país. Y frente a eso vamos a seguir luchando, participando y buscando la esperanza entre todas y todos, porque esto no se lo construye de manera unitaria, ni siquiera de manera individual. Todo esto siempre va a ser colectivo y tiene que ser en sociedad. Así que a no perder la esperanza y a seguir buscando alternativas. Y ahí estamos, buscando alternativas para seguir batallando también en este espacio electoral. Pero recordemos, esto solamente es un momento. La disputa real está en la conciencia, está en la revolución de las conciencias, está en pensar qué país queremos heredar a nuestros hijos, hijas y futuras generaciones. Y eso son palabras mayores y ahí es donde llamamos a la unidad. Gabriela, para finalizar muy brevemente, ¿cuál es el mensaje a la militancia? Porque les estoy leyendo a todos nuestros usuarios que nos están escribiendo miles de comentarios en realidad en la plataforma de YouTube y lo que hay es incertidumbre, ¿no? Lo que están diciendo aquí es, si no participa la Revolución Ciudadana, vamos a anular el voto, vamos a romper la papeleta, vamos a no hacerle el juego a esta democracia burda. Bueno, estoy leyendo algunos comentarios que nos llegan aquí, que insisto, son miles. ¿Cuál es el llamado a la militancia? Muy brevemente. Primero, comprender que la indignación tiene que canalizarse en una organización adecuada. Segundo, no caer tampoco en el juego de las redes sociales, que además dista también de la realidad fáctica de nuestras familias. La red X es una red realmente tóxica, y debo decirle porque es una red tóxica. Está bien disputar en redes sociales, por supuesto que también hay un grado de militancia ahí, pero no caigamos en el juego también de profundizar los discursos de odio, incluso ahí, desde nuestros lados. Nosotros no somos así y no actuamos así. Segundo, mantenerse pendientes, es decir, como dirigencia, y esto lo estamos tomando siempre en consenso desde el Buró Político Nacional, desde la dirigencia de la Revolución Ciudadana, hay un camino y una hoja de ruta a seguir. Este es el llamado a toda la militancia. Primero, a seguir denunciando lo que está pasando. Segundo, a seguir respaldando a nuestra dirigencia local, que está haciendo en este preciso momento también un gran esfuerzo por buscar alternativas y vías de participar. Tercero, mantenernos alertas, porque sabemos que también van a seguir actuando, operando y suspendiendo a organizaciones políticas en territorio. Este es el llamado
a que la indignación y la resistencia que hemos tenido hasta estos años se convierta en organización y en movilización en diferentes formas de expresar esa movilización, desde la militancia en redes sociales también hasta la militancia en la calle. Vamos, el mejor aporte que podemos hacer es hacer pedagogía popular en nuestros propios espacios, empezar por nuestras familias, seguir a nuestros barrios, a nuestras comunidades, organizarnos con la gente del barrio. Ese va a ser el mejor aporte que podamos hacer los militantes del proceso político al que representamos, que es la Revolución Ciudadana. Y en su momento adecuado vamos informando, justamente. Ustedes saben que tenemos al mejor comunicador de todos, Rafael Vicente Correa Delgado. Y en ese sentido vamos a estar comunicando de manera permanente cuáles son las acciones que vamos a llevar como Revolución Ciudadana y como sector progresista, porque ahora esto se está ampliando mucho más allá de las propias filas de la Revolución Ciudadana. Gabriela, muchísimas gracias por esta entrevista. Ustedes. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana.